Buenas tardes, compañeros. En la tarde de hoy les voy a hacer la socialización de las buenas prácticas de manufactura. Les habla Daniela Coronel, nutricionista del programa. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Son principios básicos y prácticas de higiene general en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos. El objetivo es garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuya el riesgo en la producción. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana. Muchas de las enfermedades tienen su origen en el acto mismo de manipular los alimentos. Por fortuna, las medidas para evitar la contaminación de los alimentos son sencillas y pueden ser aplicadas por quien quiera que los manipule aprendiendo simples reglas. Este manual tiene el propósito de llevar a cualquier persona a manipular alimentos, pero en especial los profesionales en este oficio, el conocimiento necesario que les facilita aplicar pautas correctas en su trabajo. El objetivo general del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura es establecer y describir las operaciones llevadas a cabo durante el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de las raciones para preparar o los refrigerios, así como garantizar la adecuada higiene general del personal que los suministra. A continuación le hablamos un poco de la higiene personal del talento humano. Esta cumple una función muy importante, ya que existen diferentes microorganismos como bacterias, hongos, virus, parásitos, muy pequeños, invisibles a los ojos, se encuentran en el aire, en la tierra, en el agua, en el cuerpo y también en los alimentos. Viven en diferentes lugares del baño, basurales, aguas no seguras, frutas, verduras mal lavadas, carnes crudas, animales. Estos microorganismos son seres vivos y no se mantienen quietos. Cruzan de una persona, un animal o un alimento a otro, siempre que se den las condiciones para crecer o para multiplicarse. Por esto la higiene personal tiene como objeto situar a la persona en las mejores condiciones de salud frente a los riesgos del ambiente y del propio ser humano. Hay que tener en cuenta que la buena higiene personal depende de uno mismo. Por eso antes de salir de casa, tanto el agente educativo como el auxiliar deberá ducharse diariamente, lavarse los dientes, utilizar ropa limpia, llevar uñas limpias y cortas y sin esmalte, y no utilizar ni lociones ni ningún tipo de perfume. El lavado de manos en el talento humano, tanto en los beneficiarios y acompañantes, es muy importante, ya que tiene el propósito de evitar la diseminación de enfermedades infecciosas entre usuarios que vienen a los encuentros. Todos los funcionarios deben cumplir la presente normativa, cuidando que se realice un acucioso lavado de manos. Por eso, a continuación, tenemos: el talento humano deberá: 1. Lavarse las manos antes de entregar el refrigerio. 2. Deberá lavarse las manos después de estornudar, toser y sonarse. 3. Después de hacer necesidades fisiológicas. 4. Después de manipular cajas, envases, bultos o algún artículo que se encuentre contaminado. Y por último, después de manipular dinero. El usuario y el acompañante deberá lavarse las manos antes de recibir el refrigerio, después de consumírselo y después de realizar sus necesidades fisiológicas. Es importante tener en cuenta que el lavado de manos deberá ser realizado con agua, jabón líquido antibacterial, y para el secado de manos preferiblemente deben ser toallas desechables.
Hablamos del cuidado del pelo. Es importante ya que el pelo de las personas muda continuamente. Además, recoge con facilidad el polvo, humos y suciedad. Por esta razón debe evitarse que entre en contacto con los refrigerios. El talento humano no deberá tocarse el pelo mientras trabaja con los refrigerios. En caso de hacerlo, tiene que lavarse las manos nuevamente antes de tocar los productos. El cabello debe estar recogido por un gorro. Se debe usar guantes, tapabocas al momento de entregar los refrigerios. Es importante que tengan en cuenta que es única y exclusivamente mientras entregan el refrigerio. Algunas cosas que se deben evitar mientras realizan esta actividad de entrega son fumar, comer, masticar cualquier alimento, secar el sudor con la mano, toser o estornudar sobre los refrigerios o hablar directamente sobre ellos. En cuanto al transporte de las raciones para preparar y los refrigerios, estos deberán estar empacados y sellados en bolsas plásticas, alejados de cualquier insumo que pueda generar contaminación cruzada, como los solventes, detergentes, entre otros. Las personas que cargan las raciones para preparar o los refrigerios deberán tener capacitación de las buenas prácticas de manufactura. Estamos hablando aquí básicamente de los agentes educativos y auxiliares encargados de llevar los refrigerios. A la hora del transporte de la bodega ubicada en la unidad administrativa a las unidades, las docentes y auxiliares deberán empacar y llevar bien almacenados los alimentos, ya que en la zona estos se transportan en motos, en carros 4x4 por ser zonas muy lejanas, en los cuales puede haber contaminación cruzada, sea al caerse o sea en tener contacto con el medio ambiente. Muchos de los alimentos también son transportados en carros 4x4. Estos no cuentan con la especificación necesaria, por eso deberán de ir bien rotulados, sellados y colocados en una zona donde no se pierda de vista y evitar que cualquier persona que no sea la agente educativa o auxiliar lo manipule. La recepción de las raciones para preparar o los refrigerios debe realizarse en condiciones que evite su contaminación, alteración y daños físicos. Se someterá a la limpieza con agua u otro medio adecuado de ser requerido y a la descontaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas. Es decir, aquí los refrigerios deberán ser lavados y desinfectados, específicamente las frutas, anterior a la entrega a las docentes para transportarlos a cada una de las unidades. Las personas que descarguen y almacenen los alimentos deberán tener capacitación de las buenas prácticas de manufactura. Además, en el momento de que descarguen, deben lavarse las manos y no estar en contacto con otra sustancia que pueda generar contaminación cruzada. El almacenamiento de las raciones para preparar o los refrigerios, estos deben de estar en un lugar destinado libre de cualquier agente contaminante y en su caso deberá estar aseado y libre de patógenos a la hora del descargue. Se deberá contar con estivas o una mesa, ya esto va a depender de la condición del lugar, para el almacenamiento y no colocar alimentos en contacto directo con el piso, ya que la humedad o cualquier sustancia puede generar la contaminación cruzada. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por necesidad de uso se encuentren dentro del lugar
deberán etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y su empleo. Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes especialmente destinados para este fin y serán manipulados únicamente por un personal idóneo. Es importante que el agente educativo o el auxiliar evidencie la fecha de vencimiento de los productos no a la hora de la entrega, sino anterior a la entrega que le hace el operador antes de llevarlas a las unidades. Otra no se deberá entregar el producto en mal estado, ya que puede generar problemas de salud en los niños y en las niñas. El almacenamiento de la bienestarina debe ser muy adecuado. La bienestarina debe ser almacenada en bodega o en una habitación limpia, libre de olores y de plagas. El lugar debe estar protegido del sol, de la humedad, con techos en buen estado para impedir el ingreso de roedores. La bienestarina se debe almacenar siempre en un sitio separado del piso, sobre estivas. El producto debe estar separado de las paredes para favorecer la ventilación, evitar la humedad y facilitar el aseo. El sitio debe ser ventilado con puertas y ventanas seguras que impidan el ingreso de cualquier intruso. Los números de lotes y las fechas de vencimiento del producto deben estar a la vista para poder rotar bien el inventario. La altura máxima de los arrumes está indicada en el empaque. Está calculada para facilitar la manipulación, prevenir el estallido de las bolsas sea por sobrepeso o por golpes en caso de volcamiento. La pila del producto debe ser estable, no se debe volcar, por esto el apilado deberá ser cruzado. La bienestarina nunca se debe almacenar con artículos de aseo y debe permanecer separada de productos cárnicos y lácteos. Tampoco se puede almacenar al lado de combustibles, lubricantes, venenos, perfumes, entre otros. La distribución de la ración para preparar y el refrigerio. Es necesario en este momento tener en cuenta que se tiene un gran peligro asociado al crecimiento microbiano y a la contaminación del producto con superficies, envases, talento humano, usuarios. Es por eso que se deben de tomar unas medidas preventivas, las cuales serían evitar que el personal que está directamente vinculado a entregar los refrigerios no realice otras actividades como manipular alimento o ya sea basura, que a la hora de suministrar las cantidades del refrigerio sean las establecidas para cada grupo etario, que se asegure una presentación adecuada, agradable e inocua y se garantice que el lugar que se donde se consumen los alimentos se encuentre higienizado. Como conclusión, es importante que apliquemos las buenas prácticas de manufactura en el centro de desarrollo, en el desarrollo infantil en medio familiar, ya que constituye una garantía de calidad e inocuidad de los alimentos, en este caso refrigerio y ración para preparar a los consumidores. Acá les mostramos unas definiciones, serían embalaje, es un empaque o una cubierta que protege un producto. Inocuidad de alimentos es la condición de un alimento que garantiza que no causará daño al consumidor. Control de calidad es el proceso planeado y sistemático para tomar la acción necesaria
para prevenir que el alimento se contamine. Contaminación cruzada, contaminación de una materia prima, producto intermedio o producto terminado con otra materia prima o producto terminado durante la producción. Microorganismos son levaduras, hongos, bacterias y virus. Esos pueden alterar la calidad de un alimento perjudicando la salud del consumidor. A continuación tenemos unas referencias bibliográficas. Estos básicamente han sido el apoyo para construir un manual de buenas prácticas de manufactura. Aquí les presento un formato de lista de chequeo de residuos de los refrigerios. Este será manejado por talento humano, agente educativo y o auxiliar. ¿Cuál va a ser la verificación de este formato? La presentación de los refrigerios, la cantidad que les entregan y el estado en el que se les entrega. Aquí les tenemos los lácteos, que en este caso se va a entregar leche de vaca pasteurizada, saborizada. A continuación los productos de panadería y las frutas que serán entregadas, que están incluidas dentro de la minuta, así como también en la lista de intercambio. Esto es todo, muchas gracias. Espero que si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor, preguntarme.